quiere decir, hermanos, que vamos a tener, ¿cierto?, un cambio que yo la escucho hoy y mañana ya la voy a poner en práctica. Es muy difícil porque cada uno, ¿cierto?, tiene sus propias batallas. Y esas batallas son internas, son propias, cada uno con el Señor, que Él más bien que nosotros mismos las conoce, vamos a ir trabajando. Y es de lo que yo les decía adelante, la verdad, en mi momento a solas vienen de repente como pensamientos de mis acciones y en ese momento me dedico más a conversar con Dios. O sea, Señor, si tú lo pusiste, ¿qué quieres de mí? Tengo que cambiar esto, por algo Dios nos pone muchas veces pensamientos, porque hasta donde yo también lo que conozco, ninguno tiene grandes pecados con el Señor o son malas personas. Sin embargo, nuestra vida siempre está en perfeccionamiento, siempre está en mejora, ¿cierto? No tenemos como grandes pecados, esos tienen un nombre si no me equivoco, como el matar, el robar, son otro tipo de pecado, ¿o no? Pero no son pecados capitales, ¿no? Ya, ya, son pecados propios, por así decirlo, ya, amén. Pero todo ese tipo de pecados, como bien dice la hermana Pamela, son todos pecados. Sin embargo, tenemos que tener un corazón dispuesto a querer cambiarlos, corromperlos, ya sea cualquier tipo de pecado, hermano. Muchas veces nosotros pecamos también con intención, sabiendo que nuestro tono a lo mejor no está bien, que las palabras que estoy usando no están bien, y Dios después de eso busca el arrepentimiento de nosotros. No que pasemos por alto esas situaciones como que aquí nada ha pasado, porque nos estaríamos engañando a nosotros si Dios también nos está viendo. Amén. ¿Sí? Amén. El Señor les bendiga, hermanos amados, hermanas amadas. Doy gracias a Dios en esta mañana por la oportunidad que me da de poder compartirles la palabra un día más, por estar en su casa de oración y por ser objeto de su amor y de su misericordia, porque cada día se renueva la esperanza. El despertar es un milagro de Dios, ya que nuestro cuerpo requiere de muchas condiciones para poder funcionar tal cual funciona, y eso solo lo hace, el motor de eso es nuestro Dios. Vamos a continuar entonces, hermanos, con nuestra serie de mensajes escatológicos. Hoy día corresponde el hecho que sigue a la gran tribulación y con el cual termina la gran tribulación, que es la segunda venida de Cristo. ¿Ya? La segunda venida de Cristo. Vamos a repasar, como lo hacemos cada mensaje. Esta es la segunda venida de Cristo de manera oficial, porque lo que primero vimos nosotros fue el arrebatamiento, y el arrebatamiento no es la segunda venida de Cristo, es solamente el momento en que Cristo viene a buscar a los suyos para trasladar a la iglesia, pero Él no toca la tierra, no viene a la tierra. En la segunda venida de Cristo Él viene y desciende a la tierra, y para la segunda venida también habrán señales. Lo que para el arrebatamiento no hay señales, solo se espera de manera inminente. En la segunda venida habrá señales que van a anteceder esta segunda venida, y que las señales están descritas en el mensaje anterior, donde hablamos de la gran tribulación y que la última copa de la ira que los ríos se iban a secar, y que iba a descender, iba a ir por el mundo espíritus como de rana, decía, que iban a convocar a las naciones a pelear contra Cristo. Ese es el último hecho antes de la segunda venida de Cristo. Y ahora vamos a hablar acerca de eso. Vamos a ir al versículo que está en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 10 y 11. También vamos a revisar una serie de versículos más dentro del mensaje para que vayamos aclarando esto. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén.
Tomen asiento, hermanos. La primera venida de Cristo fue una venida en hecho humano y como un niño pobre, un niño humilde de una familia común y corriente, quizás sin recursos, y vino a cumplir un ministerio, a predicar, a convocar a los suyos, a establecer la iglesia, a discipular y a morir por los pecados de toda la humanidad. Esa fue la primera venida de Cristo. Luego de esto, Jesús les promete a sus discípulos que viene una resurrección y que pronto estaría con ellos. Luego de que Él es muerto, crucificado, viene la resurrección al tercer día, dice la palabra, y en esa resurrección estuvo Jesús con sus discípulos resucitado. Pero después de que Él resucitó y que pasó algunos días con ellos, Él ascendió al cielo. Se fue corporalmente visto hacia el cielo. Y en ese momento ocurre lo que vemos en este relato. Dice que 2 varones de vestiduras blancas se pusieron a sus lados y que le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y aquí están hablando no del arrebatamiento, como les mencionaba en mensajes anteriores, están hablando de la segunda venida de Cristo. Así como se fue al cielo y lo vieron muchos, la segunda venida de Cristo tiene una característica, que dice la Biblia que todo ojo le verá, que será visto y será un suceso reconocido a nivel mundial, a diferencia de lo que sucede en el arrebatamiento, que solamente será un evento para los creyentes, para la iglesia del Señor. La segunda venida será vista de todos. Y la segunda venida, el retorno de Cristo va a ser la primera instancia, y vamos a ir al libro de Apocalipsis, porque aquí nos dice que en Apocalipsis 19, Apocalipsis 19, del 11 al 16 más o menos, nos dice esto. Aquí relata Apocalipsis cómo viene Jesús en esta oportunidad. ¿Ya? Recuerdan, la primera vez vino de una virgen, nació y vino como un ser humano a poder cumplir un ministerio. Pero en esta ocasión viene de otra manera. Y dice así, dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Qué lindo escenario y qué linda imagen. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta oportunidad Cristo ya no vuelve como el niño humilde ni el hombre de Galilea que predicó y fue crucificado, sino que vuelve como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios por eso. Este relato de Apocalipsis nos describe cómo va a ser el retorno de Jesús. Por lo tanto, dice la Biblia que todo el mundo podrá ver este suceso. Toda la tierra, todo el mundo podrá darse cuenta de que es la segunda venida de Cristo. Post-tribulación. Recuerden que en esta etapa la iglesia no está, pero ahora en el retorno de Cristo, la iglesia viene, los que hemos ido con Él al cielo, volvemos con Él. Amén. Por lo tanto, de aquí en adelante nosotros veremos, como iglesia seremos testigos de del glorioso retorno de Jesús a la tierra. Luego de eso dice que
el primer hecho que va a suceder es que Jesús vuelve en caballo y vuelve con los ejércitos celestiales porque viene a pelear. Recuerdan que cuando hablamos de la gran tribulación, el último hecho fue que las naciones fueron convocadas en la batalla de Armagedón para pelear contra Cristo. Ellos estaban todos reunidos. En ese momento en que se reúnen, viene la segunda venida de Cristo. Y Cristo viene en caballo, viene con ejército a pelear contra las naciones. Los que han desafiado el poder de Cristo ahora serán vencidos por Él. Por eso dice que Él trae una espada aguda en su boca, con la cual herirá a las naciones, con la cual todo esto va a desencadenarse en una batalla de la cual obviamente Cristo será victorioso, hermano. Y luego de esa batalla, ahora viene el tiempo de juzgar a Israel. ¿A qué viene Cristo? Viene a juzgar a Israel y viene a juzgar al mundo. Y viene a juzgar a Israel de una forma bien particular. Nosotros pensamos que simplemente por ser israelitas, ellos van a tener la oportunidad de ser salvados. Pero en el libro de Romanos hay un par de versículos que nos dicen un detalle, hermanos, y que con eso quiero que nos quedemos. Porque bueno, luego de que Cristo retorna, en su segunda venida, pelea en la batalla del Armagedón, es derrotado el enemigo, es arrojado, encadenado, dice la palabra, y luego viene el juicio a Israel. Y el juicio a Israel tiene la siguiente característica. Vamos a ir entonces a Romanos 9, del 6 al 8. Romanos 9, del 6 al 8. Nos va a dar una luz de cómo va a ser este juicio a Israel. Y dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Sí? Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré, hasta ahí, del que yo me compadezca. Este relato que Pablo le da a los romanos le está diciendo que no solo el hecho de ser israelitas de sangre es una garantía para cuando sean enjuiciados, ellos puedan ir salvos o puedan seguir siendo la nación de Dios, sino que le está diciendo que, en otras palabras, él está buscando una nación dentro de Israel, una nación espiritual, un Israel espiritual. Y ese Israel espiritual se compone de los que acepten a Jesús y que reconozcan a Jesús como el Salvador del mundo. Finalmente, lo que busca el Señor es que Cristo sea reconocido como el Mesías. Porque todo el Antiguo Testamento, todas las promesas y todas las profecías que están en el Antiguo Testamento nos hablan de Cristo. Y Israel aún no reconoce a Jesús como el Salvador, como el Hijo de Dios, como el gran yo soy, hermanos. Por lo tanto, el juicio que se hará a Israel tendrá un matiz distinto al que nosotros creemos. No solo ser israelita nos salvará de todo lo que viene en el fin o de ser destruido, sino que tiene que haber una composición espiritual también en los israelitas. Luego de eso, dice la palabra que viene el juicio a las naciones, ¿ya? El juicio a las naciones. Y aquí, en este juicio a las naciones, bueno, a Israel y a las naciones, la que nos grafica muy bien es la parábola de las 10 vírgenes, ¿ya? ¿Y por qué la parábola de las 10 vírgenes? Porque en realidad esa parábola Jesús la contó con el fin de que se entendiera lo que va a pasar en el juicio post-tribulación. Muchas veces nosotros aplicamos la parábola de las 10 vírgenes
a un estado de salvación actual que no es real, hermanos. Nosotros sí podemos usarla para aprender y extraer principios de la parábola de las 10 vírgenes, pero no podemos asimilarla a un proceso de salvación del mundo o de la dispensación de la gracia, de lo que estamos hoy día. Esa parábola se refiere exclusivamente al proceso de juicio final en la segunda venida de Cristo. ¿Queda claro? ¿Más o menos? Ya. La parábola de las 10 vírgenes no la voy a leer porque la conocemos, pero sí quiero hacer un hincapié y subrayar el versículo 13, 12 y 13. Cuando el esposo abre la puerta y hay algunas que quedan afuera, ¿verdad? Porque vino el esposo, 5 se fueron, las otras andaban buscando aceite porque no estaban preparadas. Dice el versículo 13 lo siguiente, Mateo capítulo 25, 13. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Este versículo está hablando de la segunda venida del Hijo del Hombre. Y ahí él está hablando a los de la gran tribulación, o los que van saliendo de la gran tribulación con vida, hermanos. Las personas que están con vida. De la gran tribulación él está diciendo que se preparen porque ya el Hijo del Hombre está por venir. Y ahí también hay un relato en Mateo 24, no recuerdo en qué versículo, donde habla de que dice que uno será tomado y el otro será dejado, ¿verdad? Y generalmente nosotros pensamos que ese versículo tiene que ver con el arrebatamiento, pero no es exclusivamente del arrebatamiento. Ese versículo está hablando de este tiempo. ¿Por qué? Porque cuando pasamos de la tribulación a la segunda venida de Cristo, van a haber personas que van a permanecer con vida. Y el que será dejado porque ya Cristo viene a reinar al milenio. Por lo tanto, la tierra ya va a estar en posesión de Cristo. Y el que es dejado es porque es salvado. Y el que es tomado es quitado para llevarlo a juicio. Por eso que ese versículo está invertida la interpretación que se le da generalmente, porque el que es dejado porque ya permaneció con vida, Cristo vino, y ya Cristo es el que está a cargo de la tierra, digámoslo para que lo entendamos de una manera, y el que es dejado es porque Él lo salvó. Y el que es tomado, el que es retirado para juicio. ¿Ya? Entonces, luego de que se realiza el juicio a Israel, se realiza el juicio a las naciones, también en Apocalipsis 19, 20 y 21, nos dice qué va a pasar ¿se acuerdan que hablamos de que después de, cuando empieza la tribulación, asume el falso profeta con el anticristo? Ya, terminada la gran tribulación, aquí está lo que sucede con ellos. Dice así, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. ¿Quién era él? Cristo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. O sea, en la batalla del Armagedón, Cristo sale vencedor. El falso profeta y el anticristo son arrojados al lago de fuego y azufre. Luego de eso viene el reinado de Cristo, porque ahora recuerdan que la escritura que él traía decía que era Rey de Reyes y Señor de Señores, porque de ahí comienza otra etapa del final que se llama el milenio, que lo vamos a ver la próxima semana. Pero hasta ese punto Cristo derrota a las naciones, y los que quedan en la tierra, salvos, se adhieren a Cristo para iniciar esta nueva época del milenio. Por eso es tan importante contextualizar la palabra, hermanos. No podemos dar lectura fuera del contexto a la palabra de Dios. Por eso es tan necesario que quien nos oye en casa y los que estamos en la iglesia tenemos que adherirnos a una escuela de interpretación bíblica para poder desarrollar
una línea de aprendizaje que tenga coherencia, ¿ya? Porque cuando uno aprende solo la Escritura, uno no puede entender ni poner cada versículo en el lugar donde corresponde. Muchas veces escuchamos de Mateo 24 o Mateo 25 y lo relacionamos con el proceso actual, con la dispensación de la gracia. Y esos dos capítulos no tienen que ver con este tiempo nuestro, sino que tienen que ver con el final de los tiempos y específicamente con la tribulación y gran tribulación, ¿ya? Entonces, entendemos, resumiendo, que Jesús vuelve en su segunda venida, pero será será un acontecimiento visible a todo el mundo. Vuelve como Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene montado en un caballo blanco, vuelve a pelear a la batalla del Armagedón. Posterior a eso, en victoria, el falso profeta y el anticristo son arrojados al lago de fuego. Luego de eso, Cristo entra en el juicio con Israel, donde entendimos que Israel será calificado no simplemente por ser genética, sino que por algo espiritual y que tiene que ver con el Mesías, con las promesas y con Cristo. Luego de eso, el juicio a las naciones que quedan en la tierra, y ese juicio a las naciones se verá caracterizado por unos que quedan en la tierra y otros que se van. Pero los que se van no se van con Cristo, los que se quedan con Cristo, los que se van a condenación eterna. Y así finalizaría el proceso llamado la segunda venida. Hay muchos detalles más, hay muchas cosas más, pero a modo global, general, que es lo que usted debe y yo debemos tener como piso de conocimiento de los hechos escatológicos, estaríamos, ahí cerraría ese proceso. Luego de eso viene el milenio, que lo vamos a ver la próxima semana, y el milenio es el reinado de Cristo sobre la tierra. Dice la palabra que Cristo reinará sobre esta tierra durante 1000 años. Y en esos 1000 años van a haber algunas características y cosas que vamos a ver en el próximo mensaje, pero esto es lo que compete a la segunda venida de Cristo. ¿Por qué es tan importante conocer todo esto? Como yo les decía en algunos mensajes anteriores, también porque necesitamos afianzar nuestra fe. Nosotros no podemos ir sin una brújula, no podemos ir sin consistencia caminando en el Evangelio. Necesitamos ser consistentes y la consistencia la vamos a conseguir mediante tengamos principios arraigados en nuestra vida, en nuestra mente. Debemos conocer cuáles son los procesos que vienen en el futuro. Si bien es algo muy general, pero es de esa manera general es como nosotros podemos tener claro lo que viene para la tierra, lo que viene y lo que habla el Apocalipsis también, ¿ya? Porque la mayoría de estos hechos están relatados en Apocalipsis, pero es distinto leerlos solo a entender los versículos a la luz de una explicación un poco más general. Así es que eso es el mensaje del día de hoy, que el Señor nos ayude, que Dios nos bendiga y que nos ayude también a poder promover las verdades de Cristo a las personas, porque así podrán ser librados de todas estas cosas. Hermanos, que tengan una buena semana, que el Señor les bendiga, y también les deseo lo mismo a las personas que nos escuchan a través de las redes sociales, y vamos a ponernos de pie, vamos a orar a Dios para dar gracias por su palabra. Mi buen Señor Jesucristo, honramos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque tu segunda venida traerá victoria. Vienes como Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, gracias porque tu victoria será manifestada al mundo. Y todo este sufrimiento, todas estas cosas, Señor, que ha generado la humanidad, el hombre, el diablo, Señor, serán derribadas. Por fin podremos estar contigo, Señor. Por fin podremos ver tu gloria y tu poder en medio de este mundo. Gracias por aprender de tu palabra. Señor, que tu palabra sea nutrición a nuestra vida espiritual, que nos generes fortaleza, que nos genere, Señor, ganas y esperanza de seguir adelante, de entender que todo esto tiene un sentido y que se acerca, Señor, al fin. Padre, gracias por todo lo que nos das, por todo lo que nos entregas y porque tu amor nos acompaña día tras día en distintos escenarios, en distintos momentos y en distintas circunstancias que son dolorosas. Padre, gracias también por los momentos de alegría que vivimos
como familia, que vivimos como iglesia, y te pedimos que nos sigas construyendo como familia espiritual. Señor, añade los que van a ser parte de esta obra, de esta iglesia, Señor, y ayúdanos a poder crecer en gracia, crecer en la escritura, crecer en conocimiento y también en tu espíritu. Padre, gracias en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Hermanos, y entrego este lugar entonces a nuestra hermana Romina para que continúe con la reunión y vamos a ver si hay algunos saludos en la página. Me sorprende la misericordia de Dios. Bueno, aparte de su grandeza, ¿cierto? Qué hermoso. Tan solo imaginar cómo el Señor va a estar de blanco, con su caballo, con sus diademas, con su ejército. Ya es maravilloso, pero ¿sabes lo que más me sorprende de la palabra? Es el nivel de misericordia que el Señor tiene con nosotros. Hasta último momento, Él da la oportunidad para un juicio para aquellos que inclusive toda su vida no creyeron en Él. Y aún así, Él también está dispuesto a entregar perdón.